En Mateo capítulo 13 versículos 55 y 56 dice: ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llaman su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas? ¿No están todos con nosotros? Sí, Jesús tenía hermanos y hermanas, y uno de ellos era Jacobo o Santiago, el cual ni él ni sus hermanos creían en Jesús. En el Evangelio de Juan capítulo 7 versículos del 3 al 5 dice que los hermanos de Jesús le dijeron a él: «Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque nadie hace algo en secreto si procura ser conocido abiertamente. Si estas cosas haces, manifiéstalo al mundo». Y continúa la escritura y dice lo siguiente: porque ni aun sus hermanos creían en él. Nadie creía en Jesús, nadie. Lo llamaban hijo del carpintero, profeta. Los fariseos se opusieron a Jesús y lo rechazaron a lo sumo, porque estaban cegados por su conocimiento natural. Así que lo conocían según la carne y no según el espíritu. La segunda carta a Corintios, capítulo 5, versículos 16 y 17 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Amén. Aquí lo que Pablo está diciendo es lo siguiente: nosotros hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Tiempo atrás pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano, pero ahora lo conocemos de una forma diferente, en el Espíritu. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva creación. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Mis amados, ya no vemos, ya no evaluamos de aquí en adelante según su naturaleza carnal a los que están en Cristo, sino que debemos de ver al Cristo que mora, que habita y que permanece en ellos. Porque si yo critico, si yo juzgo o señalo al hermano según lo que hace en la carne, yo soy peor, yo soy más carnal que él. Así que esto confirma que ya no debemos de conocer a nadie según la carne, según su vieja vida, porque el que está en Cristo es una nueva creación y tenemos un llamamiento santo a observar el cambio maravilloso de la nueva creación, tanto en nosotros mismos como en los demás que están en Cristo. Jacobo no creía en Jesús porque lo veía según la carne. Pero, ¿qué ocurrió? En primera carta de Corintios, capítulo 15, Pablo declara algo y menciona a partir del versículo 3 que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a 500 hermanos a la vez, después apareció ¿a quién apareció? A Jacobo, Santiago, su hermano. Después apareció a todos los apóstoles
y al último de todos me apareció a mí, dice Pablo. El Señor se le apareció a Jacobo, lo que quiere decir que fue transformado de muerte a vida y se convirtió en una persona de gran influencia en la iglesia primitiva. Ya tenemos un primer encuentro con Jacobo en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14, donde él, junto a sus hermanos y su madre y los discípulos, perseveraban unánimes en oración y ruego. Pero hay al menos otros 4 o 5 acontecimientos en donde la Escritura afirma la importancia de Jacobo en los antiguos cristianos. Y en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 17, después de que Pedro fuese encarcelado y posteriormente liberado, Pedro fue a la casa de María, madre de Juan o Marcos, donde muchos estaban reunidos orando, y Pedro les contó que el Señor le había sacado de la cárcel. Y Pedro dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. En Gálatas capítulo 1, versículos 18, 19 y 20, ahí Pablo afirma que después de 3 años regresó a Jerusalén a ver a Pedro. Pero Pablo comenta que no vio a ninguno de los apóstoles excepto a Jacobo. Hay un tercer hecho que muestra la influencia de Jacobo en la iglesia primitiva, y lo podemos leer a partir del versículo 13 de Hechos 15, ahí donde Jacobo muestra un rol de mediador entre Pablo y los judaizantes, y por iniciativa del propio Jacobo, el concilio preparó una carta para los creyentes gentiles, y poniéndose del lado de Pablo. Así que esta unidad de Pablo y Jacobo hizo influencia sobre el concilio, y en este caso derrotaron a los judaizantes. También en Hechos 21, versículos del 17 al 25, lo pueden leer. Aquí encontramos otro acontecimiento que confirma la autoridad de Jacobo. Y no nos olvidemos de la mención de Pablo a Jacobo en Gálatas 2, versículo 9, que lo considera a él, a Cefas y a Juan como columnas. Pero también encontramos en un par de fuentes extrabíblicas algo de información donde un escritor de principios del siglo II, llamado Egesipo, hacía mención de Jacobo diciendo que lo conocían como Jacobo el Justo, y que entraba al templo solo y oraba de rodillas, provocando que sus rodillas se encallecieran como las de un camello. También el historiador Josefo brinda información sobre la muerte de Jacobo, donde murió apedreado alrededor del año 62. Pero Jacobo, 10 u 11 años antes de morir, nos dejó un regalo, una carta que escribió inspirada por el Espíritu Santo, y que según el concepto de algunos estudiosos, el libro o esta carta de Jacobo es semejante al libro de Proverbios. Sí, su literatura es hermosa, y podemos ver esta comparación con los Proverbios de Salomón en los ejemplos que Jacobo usa en su carta, como el oleaje del mar, capítulo 1, versículo 6, la flor de la hierba, capítulo 1, versículo 10, el sol que se levanta con calor abrasador, 1:11. Más adelante en el capítulo 3, al tratar el problema de la lengua, Jacobo emplea 20 usos diferentes en sus ejemplos, versículos del 3 al 12. En el capítulo 4:14 usa el vapor como un ejemplo de la vida humana. En el capítulo 5, versículo 7, usa el ejemplo de un labrador que espera a que madure su cosecha. Estos ejemplos dan a la carta de Jacobo un carácter proverbial. Es por esto
por lo que aquellos que valoran de manera especial el libro de Proverbios también valoran esta carta. Jacobo, quien no creía en Jesús, su hermano, aquí en la carta comienza diciendo: yo, Jacobo, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Estaba considerando a Dios y al Señor Jesús por igual. Jacobo, hermano de Judas y de Jesús, según la carne, no fue uno de los 12 apóstoles que el Señor escogió, pero después de la resurrección del Señor llegó a ser apóstol. Lo podemos ver en Gálatas 1:19. Jacobo, cuando estuvo junto al Señor, cuando estuvo junto a su hermano Jesús, no le hizo mucho caso. No le hizo mucho caso y hasta cierto punto despreciaba a Jesús. Pero después de la crucifixión, resurrección y la ascensión del Señor, Jacobo, el hermano del Señor Jesús, llegó a ser tal creyente suyo que consideró que su hermano estaba en el mismo nivel que Dios. Jacobo el incrédulo, hijo de un carpintero, reconoció claramente la deidad del Señor Jesús. Y yo, este que habla personalmente, admiro a Jacobo por reconocer que Jesús, su hermano, era Dios y por decir que él era esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Este inicio de la carta de Jacobo es simplemente maravilloso, una verdadera delicia. Durante 5 capítulos en esta carta, Jacobo nos habla de la perfección cristiana práctica y que comienza en el siguiente versículo, capítulo 1, versículo 2, y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amén. A nosotros los cristianos nos tiene que provocar gozo cuando nos hallemos en dificultades, en pruebas. Ya Pablo lo mencionaba a los filipenses en el capítulo 1, versículo 29, y dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Amén. Mis amados, la persecución, las dificultades, por lo tanto, es la porción que nos ha sido asignada a nosotros los creyentes en Cristo. Por consiguiente, el primer aspecto de la perfección cristiana práctica es la de soportar las pruebas, y eso incluye persecución. Les pongo un ejemplo, por si no se entiende. Un ejemplo con los exámenes finales que se dan en la escuela a los chicos, que pueden llegar a ser un verdadero sufrimiento y una prueba para ellos. Pero tal prueba es realmente una ayuda para los estudiantes, porque si no hubiera exámenes finales, los estudiantes serían negligentes en cuanto a sus estudios. De la misma manera, nuestro Padre Celestial nos coloca alguna que otra prueba o examen que van a ser evaluadas por Él mismo. Y si las superamos, nos ayudarán a madurar y a que Cristo crezca en nosotros un poco más. Pero si nos quejamos constantemente y decimos: Señor, quítame esta prueba, por favor, Señor, quítamela, no aguanto más, es porque no entendemos su verdadera finalidad y nunca vamos a madurar en Cristo y a dar frutos. Probablemente, y después de haber creído en el Señor Jesús, alguien llegó a nuestra vida y nos dijo que todo estaría bien y que Dios resolvería todos nuestros asuntos. Falso, mis amados. Aléjense de esas personas. Nos van a desgraciar la vida, nos traerán un montón de problemas tras otro. Por favor, Señor, ayúdanos.
Ayúdanos, Señor. Las pruebas son necesarias para afrontar la vida cristiana y realizar el propósito de Dios. Así que las pruebas de Dios tienen un triple propósito. Evalúan, examinan y prueban al creyente. Y todo esto es para nuestra perfección. Solo así, si vemos esta realidad escritural, vamos a dar gracias a Dios por perfeccionarnos por y en medio de las pruebas. Y solo dando gracias a Dios en ese momento de la prueba, vamos a entender la verdadera razón del por qué podemos tener gozo cuando nos encontremos en medio de estas diversas pruebas. ¿A quién le gustan las dificultades? ¿A quién le gustan las pruebas, la oposición o la persecución? A nadie. A nadie. Pero por otro lado, sabiendo que estamos siendo perfeccionados por Dios, vamos a experimentar gozo. Y este gozo será superior que el propio sufrimiento de la prueba. El versículo 3 de este primer capítulo de Jacobo dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce... ¿Qué produce? No produce paciencia, no. Seguro que dijeron paciencia, pero la palabra griega más fiel dice perseverancia. No dice paciencia, dice perseverancia. Y no es lo mismo perseverancia que paciencia, porque la paciencia puede ser frágil, débil e inestable. Pero la perseverancia es constante, teniendo incluso la oportunidad de desarrollarse. Y Romanos 5, versículo 3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia. Amén. Pablo usa la misma palabra que Jacobo, la misma, persevera. Y también habla de la tribulación, o sea, de la prueba. Y recuerden lo que decía Jacobo, que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, y la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Toda la escritura está entretejida de tal manera que su centro solo es Cristo. Impresionante. Y bueno, mis amados, mis hermanos, hemos visto solamente 3 versículos de esta hermosa carta de Jacobo. Si Dios quiere, en otro momento seguiremos conociendo un poquito más a Jacobo, el hijo del carpintero y hermano de Jesús. Amén. Gracias, Señor, te bendecimos, te adoramos, te amamos. Amén. Gracias.